Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos con un tema que sé que a muchos de ustedes les intriga, algo que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y sobre todo, en las redes sociales. Vamos a desgranar esa frase tan contundente que encabeza este vídeo: Ander C. la Clara, Kerem Bürsin nunca tuvo envidia de mí. Sí, lo han oído bien. Vamos a analizar qué hay detrás de estas palabras, qué significa para la relación y la trayectoria de estos dos actores que tanto admiramos, y cómo esto puede impactar en nuestra percepción de ellos. A veces las declaraciones públicas, por sencillas que parezcan, abren puertas a interpretaciones muy diversas, y hoy queremos poner un poco de luz sobre este asunto. Así que si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les interesa el mundo del cine y la televisión turca, quédense con nosotros porque esto se pone muy interesante. Y antes de sumergirnos de lleno, un pequeño recordatorio que siempre es bueno tener presente: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos a fondo los temas que a ustedes les interesan. Ahora sí, vayamos al grano. Cuando escuchamos que Ander C. la Clara que Kerem Bürsin nunca tuvo envidia de ella, la primera reacción podría ser de sorpresa, tal vez incluso de incredulidad, dada la dinámica que a menudo se percibe entre figuras públicas de éxito, especialmente cuando comparten pantalla o incluso han tenido una relación. La envidia, seamos honestos, es una emoción humana muy real y, lamentablemente, bastante común. Ver a alguien triunfar, brillar, recibir elogios y oportunidades, puede generar sentimientos encontrados en quienes nos rodean, incluso en personas cercanas. Sin embargo, la declaración de Hande no solo desmiente la idea de envidia, sino que también podría sugerir una dinámica de apoyo mutuo, de admiración genuina y de respeto profesional entre ella y Kerem. Pensemos un poco en el contexto. Ander C. y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial, o al menos a una fama internacional muy considerable, gracias a la serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como se le conoce en muchos países. Su química en pantalla fue palpable, y pronto los fans empezaron a soñar con una relación fuera de la ficción. Y lo que empezó como una relación profesional, que luego se convirtió en algo más personal, y finalmente, según los rumores, terminó, ha sido un constante foco de atención mediática. Cada uno de ellos ha seguido sus caminos profesionales, cosechando éxitos individuales. Hande ha participado en proyectos muy importantes, consolidando su estatus como una de las actrices más reconocidas de Turquía, con una legión de seguidores global. Por su parte, Kerem también ha continuado trabajando en producciones de renombre, demostrando su talento y versatilidad. Ante este panorama, es natural que surjan preguntas sobre cómo manejan la fama, el éxito y la posible competencia. La declaración de Hande sugiere que, al menos desde su perspectiva, no ha existido esa rivalidad o resentimiento que a veces se asocia con carreras paralelas y exitosas. De hecho, si Kerem Bürsin nunca tuvo envidia de ella, esto habla muy bien de su carácter y de la madurez con la que ambos han abordado sus carreras y su relación. Podría significar que se han visto mutuamente como impulsores de sus propias trayectorias, en lugar de como obstáculos. Imaginen lo liberador que debe ser trabajar en un ambiente donde el éxito del otro no se percibe como una amenaza, sino como una fuente de inspiración o, como mínimo, como algo a celebrar. ¿Qué implica esto para los fans? Para muchos, la idea de que dos personas que compartieron tanto, y que son admiradas por su talento, se apoyen mutuamente es algo muy positivo y reconfortante. Rompe con el cliché de la industria del entretenimiento, donde a menudo se pinta un panorama de luchas internas, celos y competencia despiadada. En cambio, esta declaración nos ofrece una imagen de compañerismo, de una amistad o de una relación que, aunque haya cambiado de naturaleza, ha mantenido un pilar fundamental de respeto y admiración. Además, pensemos en cómo estas declaraciones pueden influir en la percepción pública de ambos actores. Si Kerem, al ser preguntado por el éxito de Hande, responde con sinceridad y sin rastro de envidia, eso lo posiciona como una persona segura de sí misma, que no se siente amenazada por los logros de quienes lo rodean. Y si Hande, al ser preguntada sobre él, lo defiende de acusaciones implícitas de envidia, demuestra lealtad y un profundo conocimiento de su relación y de su carácter. Ambas actitudes contribuyen a construir y mantener una imagen positiva y admirable ante su audiencia. Podríamos interpretar esta declaración como una forma de cerrar puertas a los rumores malintencionados y a las especulaciones negativas.
En un mundo donde las redes sociales pueden amplificar cualquier chisme o malentendido, una aclaración directa como esta puede ser un acto de valentía y de honestidad. Es una manera de decir, esto es lo que es, y no vamos a dejar que la negatividad se apodere de nuestra historia. Ahora es importante recordar que las relaciones humanas, y más aún las relaciones de figuras públicas, son complejas. Lo que Ander Zell ha aclarado es su percepción, y es una percepción muy valiosa porque proviene de ella directamente. A menudo vemos las cosas a través de los ojos de los demás, y escuchar la versión de la protagonista es fundamental. Si ella afirma con convicción que Kerem nunca sintió envidia, debemos darle el beneficio de la duda y considerar que esa es la realidad que han construido y vivido juntos. Pensemos en las ocasiones en las que ambos han hablado el uno del otro después de su separación. En general, los comentarios han sido respetuosos y han destacado la importancia que tuvieron en la vida y en la carrera del otro. Esta declaración de Ande se alinea perfectamente con esa narrativa de respeto mutuo y de buenos recuerdos. No se trata de minimizar los logros de ninguno, sino de reconocer que pueden coexistir y prosperar sin menoscabar al otro. La envidia, cuando aparece, puede ser corrosiva. Puede llevar a acciones poco éticas, a comentarios hirientes, a una actitud defensiva constante. Si Kerem Bürsin realmente nunca sintió envidia de Ande, esto sugiere que ambos poseen una inteligencia emocional y una madurez profesional que les ha permitido navegar por el éxito y las presiones de la industria de una manera saludable. Han sabido celebrar los triunfos del otro, apoyarse en los momentos difíciles y mantener una amistad o una relación cordial basada en el respeto. Esta declaración también puede ser vista como una defensa del gremio actoral en sí mismo. A menudo se asume que todos son rivales, que todos luchan por los mismos papeles, que todos desean el fracaso del otro para brillar más. Si bien existe competencia, no significa que la envidia sea un sentimiento universal. Actores que se respetan y admiran mutuamente pueden coexistir y colaborar, e incluso inspirarse. El éxito de uno puede ser un reflejo de la calidad de la industria y del trabajo que se está haciendo en Turquía, lo cual beneficia a todos. Además, cuando una actriz de la talla y el reconocimiento de Ander Zell hace una declaración tan firme, tiene un peso considerable. Ella no es una principiante en el mundo del espectáculo, ha trabajado duro para llegar a donde está y tiene una comprensión profunda de las dinámicas de la industria. Su palabra, en este sentido, es una prueba de su experiencia y de su conocimiento de la situación. Consideremos también que la relación entre Ande y Kerem fue muy seguida por los fans. Cualquier indicio de discordia, de celos o de resentimiento habría sido explotado por algunos. Al aclarar Ande este punto, está ofreciendo una visión más positiva y constructiva de su historia y de su relación. Es como si quisiera decir, sí, tuvimos una relación, fue importante y aunque ya no estemos juntos, el respeto y el cariño genuino siguen ahí, al igual que la admiración por el trabajo del otro. Podríamos hacer una analogía con deportistas de élite. A menudo vemos a rivales que se respetan profundamente, que se admiran mutuamente por su dedicación y talento. No necesariamente desean que el otro pierda, desean ser los mejores en un campo donde ambos son excepcionales. Algo similar podría estar ocurriendo con Ande y Kerem. Han compartido un momento cumbre en sus carreras juntos, y aunque ahora sus caminos profesionales se hayan bifurcado, el respeto por el talento y el esfuerzo del otro permanece intacto. La declaración de Ander Zell sobre Kerem Bürsin y la ausencia de envidia no es solo una anécdota interesante, es un reflejo de cómo las figuras públicas manejan su imagen y sus relaciones en el ojo público. Es una oportunidad para que nosotros, como espectadores, reflexionemos sobre nuestras propias percepciones y prejuicios. A veces tendemos a proyectar nuestras propias inseguridades o expectativas en las personas que admiramos. La envidia es una emoción humana común, pero no es la única. La admiración, el respeto y el apoyo son también fuerzas poderosas que pueden coexistir, e incluso florecer, en las relaciones profesionales y personales. Por lo tanto, al escuchar a Ander Zell decir que Kerem Bürsin nunca tuvo envidia de ella, podemos tomarlo como una señal de madurez, de confianza en sí mismos y de una relación que, más allá de lo romántico, se construyó sobre bases sólidas de respeto mutuo. Es una historia que, lejos de ser una de rivalidad, se presenta como una de compañerismo y admiración. Y creo que eso es algo que todos podemos apreciar. Para concluir, hemos explorado el significado detrás de la declaración de Ander Zell sobre la ausencia de envidia por parte de Kerem Bürsin. Hemos analizado cómo esta afirmación puede impactar en la percepción de su relación,
sus carreras y la industria del entretenimiento en general. Hemos destacado la importancia de la honestidad, la madurez y el respeto mutuo en las relaciones, especialmente en el contexto de la fama y el éxito. La idea de que dos figuras públicas exitosas puedan apoyarse y admirarse mutuamente, en lugar de sucumbir a la envidia, es un mensaje poderoso y esperanzador. Así que muchas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a analizar este tema con nosotros. Esperamos que les haya resultado interesante e informativo. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta declaración. ¿Les sorprende? ¿Creen que es posible mantener una relación así en la industria? Dejen sus comentarios abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.